Senador Rico, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quiero agradecer al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que me haya permitido ser miembro informante de esta ley, que vamos a darle, creo que media sanción, y empezar fundando el porqué de esta modificación a nuestro Código Procesal Penal, básicamente en virtud de lo que está aconteciendo en los últimos tiempos en Argentina, en Santa Fe, en Latinoamérica, que es cómo se deteriora día a día la seguridad pública en nuestras ciudades y de qué manera tenemos que tomar acciones concretas para ir acotando el delito. Cuando presentamos el proyecto de ley, dijimos al comienzo que el problema del delito es un problema complejo y multicausal y que una medida como esta no va a terminar el delito, pero que sin duda hacen falta medidas de todo tipo, un cúmulo de propuestas que pasen por la prevención social primeramente, que pasen por el fortalecimiento de los lazos familiares, que pasen por la cultura. Y si tenemos en cuenta que el 79% de los condenados en las cárceles argentinas no tiene terminado el secundario, va a también pasar por la educación seguramente, que pase por la espiritualidad del ser humano. Ustedes saben, señores senadores, que tienen mucho trabajo público, cómo cambia una persona cuando una ONG, cuando una iglesia evangélica, cuando una parroquia está siguiendo, más allá de las religiones, cómo la espiritualidad del ser humano tenemos que fortalecerla ante este mundo de pérdidas de valores, y sobre todo con el tema de la droga, cuyo crecimiento es alarmante y que sin duda es un elemento que promueve el delito de nuestra sociedad. Pero además de estas medidas de prevención social, también tiene que haber medidas de prevención en política criminal y prevención policial. Nosotros como senadores tenemos la facultad delegada por el pueblo para legislar en materia procesal penal, y en este sentido esta ley es plenamente consciente del estado de situación que tenemos en la provincia, y vamos a tener que hacer una defensa de la misma porque ha generado un debate público que yo creo que es válido, y que es válido que esta Cámara de Senadores empiece a poner en tela de juicio la efectividad, la eficiencia, la utilidad de algunos institutos que tenemos en nuestro derecho que realmente no están funcionando. Porque como lo dijimos al comienzo de este tema, la realidad se está llevando puesta muchas cosas que pensábamos terminadas en el derecho penal y en el derecho procesal. No podemos negar que el incremento del delito es una realidad en la Argentina y en Latinoamérica. No podemos negar que el problema que más le preocupa a la gente es el de la inseguridad. Cualquier encuesta de cualquier encuestador, de cualquier consultora, establece que el primer punto que preocupa a los argentinos y a los latinoamericanos es el problema de la inseguridad. Estas leyes buscan de alguna manera ir modificando la aplicación del derecho en función de las realidades que tenemos en cada momento. Seguramente no es la misma de la ley procesal en Finlandia, en Suiza, que la que es en Latinoamérica, porque es otra realidad la que tiene cada país. Lo que no podemos aceptar es que nos digan desde los sectores académicos nacionales que no podemos modificar las leyes penales, que se han escrito normas internacionales que nos impiden modificar la realidad. El derecho es algo dinámico, cambia en función de las realidades sociales. No es lo mismo el derecho penal en el siglo XIX, en el siglo XX, ni tampoco en el siglo XXI. No podemos tener una ley lograda solamente en los claustros académicos que camine por un andanivel y la gente esté rodeada de inseguridad y el Estado esté permanentemente replegado de la función de cuidado de la sociedad. Entonces vemos de qué manera podemos legislar sobre este sentido, y esta legislación
por el trabajo que hemos hecho en la comisión, reuniones, nos hemos reunido con el ministro de Justicia, lo hemos analizado con operadores judiciales, jueces, fiscales, opinó también la sociedad civil a favor y en contra de la misma. Es una respuesta ante un problema puntual que tiene que ver con la prisión preventiva. Y en esto lamento que se haya frivolizado el problema de la inseguridad en los últimos tiempos en la Argentina, no solamente en Santa Fe, y lamento que todavía haya funcionarios académicos y jueces que digan que la inseguridad es un problema que crean los medios de comunicación, porque pareciera que viven en otro planeta, que no han logrado sacar la tapa del termo todavía. Los que estamos en contacto todo el tiempo, todos los días con la gente, tenemos otra visión que aquellos que siguen atados a posiciones que parecen no querer volver a discutir. Esta legislatura santafesina está tratando un tema hoy que tiene relieve en todo el país. Sin duda, estamos poniendo en discusión la eficiencia de nuestro derecho procesal penal. La ley que se acabó de leer establece brevemente una ampliación de los supuestos de prisión preventiva en nuestro derecho procesal penal. Hasta ahora, la prisión preventiva en Santa Fe solamente se aplicaba en los supuestos en que el imputado, el procesado, el detenido, se fugase, se intentase fugar o intentase de alguna manera destruir medios de prueba o amedrentar testigos, todo lo que se denomina poner en peligro el proceso de investigación. Cuando el juez entendía que el imputado iba de alguna manera a poner en peligro el proceso, se le autorizaba a dictar la prisión preventiva, es decir, causas exclusivamente de peligrosidad procesal. Quedado en el pasado las causas de peligrosidad social, que en algunos países todavía mantienen, pero que en Argentina hemos dejado atrás. Es decir, no podemos dejar preso a una persona porque se presume peligroso. Esa es la construcción del derecho moderno. Yo como abogado me he formado dentro del garantismo y soy garantista. He estudiado y he leído los textos de Saulo Zaffaroni, los textos del doctor Julio Olazábal, pero sin duda creo que la Argentina en la que vivimos hoy no es la misma que la Argentina en la que de los 90. De hecho, la tasa de delito por cada 100.000 habitantes en la Argentina, según datos de la propia Dirección Nacional de Política Criminal, habla de que en la década de los 80 la tasa era de 1.700 delitos denunciados por cada 100.000 habitantes, en los 90 pasó a 2.086 y en la primera década del siglo XXI estamos en 3.430 delitos por cada 100.000 habitantes y obviamente tasa que va creciendo. Lo mismo decir, si miramos hacia atrás, hace poco un diario dijo, no podemos aplicar fórmulas que probaron fracasar. Estoy de acuerdo con eso. Pero en 40 años la población argentina creció el 60% y el delito creció 384%. La tasa de reincidentes se mantiene estable y hay más delitos, quiere decir que hay más personas en el delito. Evidentemente el complejo es fuertemente desbordado y sin duda que tenemos que tomar medidas. Lo primero que tenemos que garantizar los políticos, más allá de lo que pensemos, y asegurar el debate público, es que por lo menos discutamos estas leyes. No estoy de acuerdo con aquellas posturas que son directamente de amordazar la discusión. Hace poco circularon escritos que decían, no traten esta ley. ¿Cómo no vamos a discutir un tema que está candente en la sociedad? Bueno, lo que establecimos en esta ley es un criterio logrado con el mayor reparo, con el respeto a todas las garantías constitucionales vigentes en la nación y en la provincia, y posibilitamos que los jueces, según la lectura que hizo el secretario de los artículos en cuestión, tengan la posibilidad de aplicar la prisión preventiva en supuestos específicos donde el imputado sea proclive a la comisión de nuevos delitos y en procura de que el imputado no agrave su situación procesal. El principio de la prisión preventiva es la no aplicación. Todos compartimos el principio
por el cual una persona solamente puede ser privada de la libertad en virtud de una sentencia firme, de una condena. Hasta que la condena y la sentencia no se dé en un proceso válido, con pruebas y con el derecho de defensa, todos son inocentes. Este es el principio que compartimos de los albores de nuestra Constitución. En el medio existe la prisión preventiva como una medida cautelar que el juez tiene a disposición, y ahí va a ir la variación que se puede ir dando. Sin duda que la mejor manera de privar a una persona de libertad, la única manera, es a través de la sentencia. Pero ¿qué pasa cuando la justicia lenta e ineficiente que tenemos en la Argentina logra que se acumulen 6, 7, 8 causas en cabezas de un procesado? Tenemos que seguir admitiendo sin discusiones que ese tipo de imputados deben seguir en libertad. Tenemos que admitir sin dar discusiones legislativas que se acumulen procesos, inclusive más de 10, porque la justicia no logra la sentencia, que a veces esos procesos no llegan a sentencia y terminan prescribiendo las causas y no se ha llegado a la verdad del hecho. En esos casos, la libertad del imputado debe también ser puesta en consideración y realmente discutirse si se otorga o no. La legislación que nosotros estamos hoy aprobando no es una rareza en el derecho procesal latinoamericano. No estamos haciendo nada extramuros del derecho procesal penal moderno. De hecho, y también desde la Comisión se hizo un estudio importante del derecho comparado, a excepción de Argentina, Paraguay, Ecuador y Perú, el resto de los países de Latinoamérica contienen disposiciones de este tipo, algunas mucho más duras que las que nosotros proponemos. Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, están aquí los textos que no los quiero leer, pero que es importante que se conozcan. La posibilidad de que los jueces apliquen la prisión preventiva cuando esté en peligro la víctima, cuando se causa el alarma social o por cuestiones de seguridad pública. Nosotros no somos tan taxativos en las declaraciones, pero sí le damos a los jueces una herramienta, donde no le decimos sí o sí deben dictar prisión preventiva. Le damos la herramienta para que ellos, en cada caso puntual, sepan si corresponde o no firmar la excarcelación a una persona que tiene 6 procesos abiertos por robo, por abuso de arma, por privación de la libertad, etcétera. Los pactos internacionales han sido mencionados estos últimos días porque un miembro del Poder Judicial públicamente se manifestó contrario a esta ley, y cada vez que hubo un aporte en lo positivo o lo negativo, hemos tomado el trabajo de analizarlo, y por eso lo hemos ido mejorando el proyecto, porque el proyecto que acaba de leer el secretario no es el mismo que presentamos y que llevó la firma de todos los senadores, de la mayoría de los senadores, y en esto también reconocer y agradecer el acompañamiento del bloque justicialista, porque es un tema que atraviesa a todo el arco político más allá de los partidos. Todos dijimos que íbamos a hacer algo. La semana que viene tenemos una reunión para tratar otro proyecto de ley importante en materia de seguridad, pero se dijo que esta ley iba en contra de los pactos internacionales, lo cual quiero desmentirlo categórica y enfáticamente, porque eso es frivolizar el debate de la inseguridad. De ninguna manera esta ley va a ir en contra de un pacto internacional. La Argentina tiene como Estado soberano firmado más de 50 pactos internacionales de todo tipo de materias de derecho, comercial, de derechos civiles, políticos y demás. 12 de esos pactos tienen rango constitucional, y 2 de esos pactos, la Convención Americana de Derechos del Hombre, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hablan, entre otras cuestiones, de la libertad en un proceso. En ninguno de estos pactos se establece que un Estado no puede regular la prisión preventiva. De hecho, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se habla de que la prisión preventiva debe ser utilizado como excepción y no como regla. Lo mismo en el artículo 7, cuando habla del derecho a la libertad personal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La prisión preventiva debe ser utilizada
como excepción y no como regla. Coincidimos en esto. Pero es excepcional que tengamos una justicia tan ineficiente. La Dirección Nacional de Política Criminal analiza las sentencias de condena que se dan por cada delito. Y desde la década de fines de los 60 y comienzo de los 70 hasta la actual, ha disminuido la tasa de condenas por cada delito denunciado. Actualmente es el 2,29%. Es decir, que cada 100 delitos denunciados solamente llegan a condena el 2,29%. Menos de 3 delitos llegan a condena. Y por cada delito que se denuncia hay 2 delitos, según las estimaciones que se hacen de sectores públicos, que no se denuncian, porque también la gente se cansa de ir a la policía y que no le tomen la denuncia, o tiene temor a la venganza de la víctima, etc. Con menos del 3% de eficiencia en las sentencias, ¿pretendemos que la gente se haga cargo de la eficacia de la justicia? Si los jueces nos garantizan que van a trabajar más rápido y van a dictar las sentencias y no se le van a prescribir las causas en las manos, estas leyes no las discutiríamos. Pero mientras tengamos procesados con 6, 7 causas abiertas, cuya libertad pone en peligro el derecho de la gente, tenemos que discutir necesariamente estas leyes. Somos respetuosos del derecho a la libertad del imputado, pero también respetuosos del derecho a la vida de la gente, del derecho a la seguridad, de la tranquilidad pública. Y por eso, señor presidente, esta norma que vamos a tratar busca eso. Voy a hacer después si me permiten, la supresión de una palabra en el artículo 2 que leyó cuando se haga la votación en particular, porque hay una palabra que no fue quitada, que desentona en la técnica legislativa. Pero finalmente, y para cerrar, más allá de lo que pase con esta ley que vamos a votar en el Senado, lo que no podemos de ninguna manera los dirigentes políticos es permitir que se nos vede el debate. Es asumir que el derecho es algo estático y que después de lo que escribió un tratadista o un juez de la Corte Nacional no hay más nada que decir en materia de derecho penal en la Argentina. Hay mucho que decir, hay mucho por cambiar. Yo soy garantista, lo dije desde el primer momento cuando presenté este proyecto, pero sin duda hay leyes que están fuera, no logran abarcar la realidad de nuestra sociedad argentina y latinoamericana. Hay leyes que tienen que ser vueltas a discutir. De ninguna manera podemos renunciar nosotros a la posibilidad de discutir esto. Que no se nos diga de los sectores académicos que nosotros no podemos discutir la prisión preventiva porque un pacto internacional que fue firmado en la década del 60 lo establece. No nos olvidemos que en la época en que estos pactos fueron firmados, Latinoamérica estaba en la mayoría de sus países bajo gobiernos militares que vulneraban permanentemente los derechos y garantías de la gente, y hizo falta lograr instrumentos para proteger a la gente. Sin duda que logramos hoy un Estado de Derecho. Todos los países vivimos en democracias y sin duda hay una protección y una verdadera defensa de los derechos ciudadanos, pero también hay una inseguridad galopante. Y a veces las leyes deben ser modificadas. Y en el clearing de valores entre la libertad del imputado de una persona que tiene 8 procesos abiertos y que no tiene condena, y la vida y la tranquilidad del resto de la comunidad, a veces el juez debe valorar si otorga o no la excarcelación. Ese es el motivo de la ley. Hemos agregado otras cuestiones a lo que es la libertad bajo promesa o caucionada, la libertad bajo fianza, más controles para las salidas transitorias, cuestiones que no creo que sea conveniente ahora plantearlas por lo técnico que son. Han sido aportes que han ido llegando a este proyecto, pero sin duda creo que es una respuesta oportuna y sobre todo plenamente legal que da este Senado ante el problema de la inseguridad. No es la única, no es suficiente, pero creo que es necesaria. Gracias, presidente.